Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del pájaro bebedor. Vamos a saber cómo funciona, si es perpetuo y qué lo hace beber. Para comenzar, vamos a ver que el pájaro está conformado por dos esferas de vidrio unidas por un tubo hueco que es el cuello del pájaro que los conecta. El tubo se extiende casi hasta el fondo de la esfera inferior, pero no se extiende hasta la parte superior. El interior de la esfera inferior se rellena con diclorometano coloreado. Ahora, el espacio vacío en este bulbo inferior no se encuentra ocupado por aire, sino por el vapor del diclorometano líquido. Todo el cuerpo puede oscilar gracias al pájaro, a las piernas del pájaro que son la base. Ahora bien, el pájaro es un sistema termodinámico. Es por esto que se puede generar el cambio de energía a trabajo y formar así el movimiento. Ahora vamos a ver toda la termodinámica y química que hay detrás de este gran trabajo. Para comenzar, vamos a mojar la cabeza del pájaro en un poco de agua. Como es de fieltro, va a absorber el agua, lo que hará que después ella se evapore, haciendo que la temperatura de todo el sistema baje, el cual es un sistema endotérmico. La disminución de la temperatura hace que se condense la parte del vapor de diclorometano que está en la cabeza. Esto hace que la presión en el bulbo superior disminuya. Luego de esto, vemos cómo la presión del diclorometano en la parte inferior aumenta, así que se genera el primer movimiento, que hace que el líquido se vaya hacia la cabeza, lo cual impulsa al pájaro a beber de nuevo. Cuando la cabeza del pájaro cae de nuevo sobre el agua, hay una burbuja de vapor que sube hasta la cabeza, empujando de nuevo al diclorometano hacia la parte inferior del bulbo, lo cual hará que el pájaro se devuelva a su estado inicial. Veamos cómo funciona ahora en la vida real. Primero, con el agua común, H2O. Como podemos ver, el estado inicial del pájaro es casi de quietud. Luego de un momento, el pájaro comenzará a beber agua a partir de un pequeño impulso que le da nuestro compañero. Así que veremos cómo toma el agua, el cual es absorbida por su pico de fieltro y empiezan las oscilaciones, en un aproximado de 11 oscilaciones, para luego volver a beber. Ahí está, vuelve a beber el pájaro y sigue. Sin embargo, como podemos ver, desde el principio no es un movimiento perpetuo, respondiendo a nuestra primera pregunta. Es un movimiento que de todas maneras se ve afectado por la temperatura y la termodinámica del diclorometano, el cual su punto de ebullición, a ser de 39 grados centígrados, es muy cercano a la temperatura ambiente, a comparación de otros compuestos líquidos. Bien, ahora todos nos preguntamos qué sucede con otros compuestos, como el etanol, por ejemplo, que vemos en este instante. Al tener una composición, una densidad y un punto de ebullición diferente a la del agua inicial, el periodo del pájaro se ve directamente afectado. Esto se denota cuando vemos el número de oscilaciones, cómo varía. Aproximadamente son de 7 a 9 oscilaciones, lo que demuestra que el pájaro se movería más rápido. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sucederá si cambiamos en vez de líquido el lugar donde realizamos el experimento? Como vemos acá, hemos cambiado el lugar, ahora estamos dentro de un congelador. Al estar la temperatura ambiente por debajo de lo normal, el pájaro tiende a oscilar un poco más lento, ya que su temperatura va a ser menor también en el bulbo inferior, lo que va a hacer que el pájaro se mueva más lentamente. Como podemos ver, demora mucho más que al principio para tomar agua. Igualmente vuelve a oscilar y continúa su movimiento durante algún tiempo. Sin embargo, también nos preguntamos, ¿qué pasaría si al estar en estas condiciones de frío extremo, le añadimos un poco de calor a la parte inferior del bulbo? Ahora bien, con un encendedor de mano aumentamos el calor del diclorometano, lo cual hará que el movimiento continúe, ya que la diferencia de temperaturas en la parte superior e inferior hará que se mueva.
Sin embargo, cuando aumentamos de manera rápida la temperatura, vemos como el movimiento se vuelve mucho más rápido, haciendo también que el pájaro se mueva de manera mucho más rápida. Como último experimento que realizamos con el pájaro bebedor, utilizamos al aire libre, por supuesto, y esperamos no se intente en casa, un encendedor convencional y el pájaro con el pico lleno de alcohol, lo cual haría que esto, al ser un líquido inflamable, reaccionara de manera distinta al pájaro. Sin embargo, como lo podemos observar, no se presentó ninguna explosión. Lo único que pudimos observar fue que el movimiento descendió, ya que al aumentar la temperatura y estar casi a la par del bulbo inferior y el bulbo superior, el pájaro perdió movimiento. Sin embargo, al final, lo único que pudimos observar fue que su pobre sombrerito fue derretido. Espero que les haya gustado mucho este video. Nosotros somos Diego Camargo Rusi, Lina María Gil, Mateo Lambuley Suárez y Marcela Navia. Esto presentado al profesor Manuel Freddy Molina de Principios de Química en la Universidad Nacional de Colombia.